Coronado Morelos nos encontramos con Pedro Ferriz. ¿Qué tal, Pedro? Mario, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por estar aquí. Un placer, Pedro. Pues en fin, nuevos tiempos, nuevos proyectos, exitosos, lo sabemos. ¿Cómo ves al Nuevo México? ¿Qué sientes? ¿Qué perspectiva tenemos ahora a diferencia de lo que teníamos antes? Pienso que el triunfo de Morena y de Andrés Manuel López Obrador tiene una explicación. O sea, el país está harto de corrupción, estamos hartos de esta simulación de los políticos que simulan ser servidores públicos y que lo que en el fondo son, pues son personas que se sirven del público para servirse a ellos. Los partidos políticos y la partidocracia no nos llevaron a un buen escenario y creo que nuestro país sigue adoleciendo de un problema. Los partidos políticos son financiados con recursos fiscales, cuando que creo que los partidos políticos debieran ser sostenidos por los adherentes y los votantes potenciales que tengan las ideologías, porque son los partidos y las ideologías. Entonces las ideologías tienen que ser, creo, apoyadas con convicción, y en México son apoyadas con dádivas y con formas de corporativismo político que no te lleva a una evolución de la sociedad. Entonces, por lo que planteas, en la medida que el financiamiento de los partidos políticos no sean recursos generados por su pensamiento, por un proyecto, cualquier que este sea, pero propio, el recibir el recurso de la federación condena al fracaso. Es el subsidio de la política. El subsidio. Y la política debe de ser la convicción dentro de la sociedad por ver qué es lo que se quiere. Yo ya no creo en las izquierdas y las derechas como formas extremas de pensamiento sobre lo que tendría que ser el desarrollo. Yo pienso que hoy estamos en un tiempo en donde el hombre debe de pensar en el pasado y en el futuro. O sea, la izquierda y la derecha creo que hoy tiene que girar y ver cómo es que queremos que el planeta sea en el futuro, en función de lo que fue la revolución industrial en sus 4 diferentes olas, hasta llegar a esta revolución tecnológica que está cambiándolo todo. Miren, nada más por ponerles un ejemplo, el pensamiento humano, el conocimiento de la cultura occidental, entre el año de 1700 y 1800, se duplicó el conocimiento del hombre, en 100 años. En el año 2050, el conocimiento humano se va a duplicar cada 12 horas. O sea, el desarrollo de la propuesta científica, tecnológica, nos va a avasallar. Entonces va a haber 2 tipos de países: los países que se adapten a la evolución del conocimiento y los que se queden rezagados, que serán el traspatio del pensamiento. Interesante, contundente el dato. Ahorita lo estoy reflexionando. Con respecto entonces a la prensa, tú eres un periodista de una enorme trayectoria, segunda generación, ya hay un tercero por ahí que identificamos muy bien, te felicito por tu hijo. Gracias. En este caso, ¿cuál es el destino, el futuro del periodismo? Yo pienso que el futuro del periodismo es el futuro del hombre. O sea, en donde no hay una expresión y en donde no se exponen reflexiones y pensamientos y planteamientos, pues no hay nada. Un país sin libertad es un país que no tiene presente y no tiene futuro. Vemos lo que está hoy pasando por ejemplo, China puede progresar. Se habla de que si China va a ser el día de mañana el centro de nuestra sociedad, en la humanidad, pero mientras no haya una libertad de pensamiento, como no la hay, China tiene sus formas de acotar, o sea, tienen su propio Wikipedia, tienen sus propias redes sociales. ¿Por qué? Porque nada se puede salir del control. A mí me ha tocado trabajar en China y de repente saca una cámara en la calle, enfrente del Palacio del Pueblo, y me llegan 20 policías para decir que no se puede trabajar. Por favor. Usted aquí no puede hablar. Oiga, pues yo estoy nada más narrando. Estoy viendo. Pues sí, pero necesita usted un permiso del departamento de quién sabe qué. Y entonces, cuando llegas a eso, este acotamiento del pensamiento tiene fronteras, y yo creo que el pensamiento es lo único que nosotros conocemos que no debería de tenerlas. Claro, lo entiendo, pero por ejemplo, periodismo, informar con verdad,
con libertad incluso, sí, pero el solo hecho de plasmar la idea de lo que estamos viendo, o sea, tú mismo, yo incluso, vamos a tener diferentes perspectivas, visiones, la verdad pasa a ser relativa y implica entonces una enorme responsabilidad tuya y mía saber que estamos tratando de presentar al auditorio que nos hace el favor de seguir. Esto, cómo poderlo controlar, cómo poderlo hacer con más responsabilidad, cómo no soslayar, cómo no tener un sesgo. Pues mira, esa es una pregunta muy interesante, Mario, porque creo que en las clases de periodismo lo que se dice es, ¿el periodismo es objetivo o subjetivo? Yo pienso personalmente que el periodismo siempre acaba siendo subjetivo porque pasa por el sujeto. Es decir, excelente, yo analizo un evento y tú lo estás viendo igual que yo simultáneamente, pero tenemos dos interpretaciones. Entonces, tú lo puedes ver bajo una perspectiva. Una pelea de box, para ti, para mí pueden ser totalmente diferentes. A ti te puede gustar y a mí no, al revés. Pero finalmente, los eventos son bajo la perspectiva del cristal con que se mira, decía Sor Juana, ¿no? Claro, claro. Nada es verdad, nada es mentira, todo es dependiendo del cristal con que se mira. Y sí, el cristal del periodista, lo que creo debe de poner en su periodismo es educación, es cultura, bien, es contexto, bien, porque para entender un evento presente, yo me tengo forzosamente que remitir al pasado, porque el pasado ya te dio lecciones de ese evento que estás narrando en este momento. Claro, nada es por evaluación instantánea, todo es por algo, y todo es para algo. Yo creo que todo en la vida tiene una explicación, y tenemos que encontrar formas. O sea, yo entiendo perfectamente bien el triunfo del Obrador, lo entiendo. Es más, tendríamos que pasar por ahí en función de todo lo que hemos vivido del pasado. ¿Qué votó? Pues el hartazgo, el odio, el rencor, el resentimiento, el engaño. Entonces, López Obrador dijo, primero los pobres. López Obrador dijo, la mafia del poder. Claro. López Obrador empezó a tratar temas que para la sociedad resultaban ofensivos, y el hecho de que él los viera resultaban un bálsamo. Es decir, ¿cómo es posible que yo no me haya podido subir un avión y el presidente tenga un avión que vale $300 millones? Entonces todo esto, el hecho de que él llegue a tomar posesión en un jetita, sí, ¿cómo? Esas cosas a mucha de la gente en México le urgían. ¿Por qué me va a cuidar un Estado Mayor Presidencial? Yo con poquita gente, a mí me va a cuidar el pueblo. Ese tipo de cosas, en un país en donde ha habido tanto exceso, resultó un balance. Un balance. Entonces, en este caso, me quedo con esa reflexión que es importante. Si bien es cierto, el periodista por lo menos debe, para aspirar a ser, tendrá que tener preparación, educación, cultura, para que por lo menos su perspectiva sea enriquecedora. Compartida o no, por lo menos tiene contexto, tiene fondo. Nos hemos llenado de lectores, por ejemplo, en la televisión, en la radio, gente que lee una información y que no sabe lo que está leyendo y que no entiende. Y yo siempre parto de una base: tú no puedes dar una noticia si no estás entendiendo lo que estás dando. Si tú no comprendes el fondo de lo que está pasando, ya no estás comunicando. Porque es como decir que la diferencia entre va a llover y va a haber un día soleado, pues finalmente es un asunto del azar, pero el dar una información de lo que pasa en el Pérsico, pues tienes que conocer lo que es el Pérsico y lo que representa. Y si hablas de un problema en los Tuxtlas, tienes que saber en dónde están los Tuxtlas y cuál es el antecedente histórico de los Tuxtlas. Y si tienes que hablar de la problemática maya, pues tienes que conocer. Quiere decir también entonces que si lamentablemente quienes estamos haciendo notas, que estamos queremos comunicar, no tenemos los elementos siquiera, evidentemente la información pierde de sustento, pierde de contenido. Calidad. Y los lectores también se alejan. Fíjate, por ejemplo, después de la restricción mediática que hubo durante un largo periodo en el franquismo, ¿no? Claro. El español, por definición, es un literato. Y entonces vino todo un periodo oscurantista con el franquismo. Muere Franco, y el momento en que muere Franco, ¡pum!, el país vivió una época que se llamó el Destape.
De repente del pudor, ¡pum!, se destapó y enseñó las chichis y dijo, ¿qué es esto? No, bueno, pues vino de una represión y de repente empezaron a florecer plumas maravillosas. Empezaron a explicar la evolución de España de una manera maravillosa, ¿no? Entonces, hay grandes novelas ahora que salen en la televisión, hechas en España, que son extraordinarias, son tramas brutales, llenas de talento. Yo creo que a México le hace falta un movimiento así. Entiendo perfectamente. Dime, con todo esto que mencionas, con todos los argumentos que tienes, ¿no reflexionas un poco que has sido muy duro con el Obrador? Sí he sido duro. Yo pienso que un periodista que no es duro no sirve para nada. Fui muy duro con Peña Nieto, bueno, tan es así que no me aguantaron y me corrieron del aire. Yo fui de los periodistas que aparentemente salí por otras razones, pero en realidad lo que hicieron fue meterme el pie para tumbarme, ¿no? Porque no podían conmigo. Yo creo que un periodista tiene que lastimar. De plano, o sea, sí, para crear el balance, para evitar excesos, ¿para qué? Porque tienes que hablar de gente de poder, y la gente de poder, lo más cómodo para una gente de poder es eliminar a aquellos que tratan de oponerse a su poder. Entonces un periodista tiene que ser crítico, tiene que ser ácido, tiene que ser lacerante, porque si no, no está haciendo su función. Comprendo perfectamente, pero dime una cosa, en este caso, ¿qué reglas o cómo convivir ante aquel que tiene el poder y quiere determinar los destinos de quien gobierna y quien está en su crítica constante? ¿Cómo puede haber esa convivencia? Yo pienso que la convivencia tiene que partir de una base inteligente que vaya en función de un bien común. Yo estoy obligado a criticar todo lo que haga López Obrador o quien sea en torno a López Obrador, si mi crítica va orientada a matizar aquello que pudiera potencialmente afectar a mi país desde mi punto de vista. Comprendo. Desde mi punto de vista. Es lo que mencionas, ¿no? Esa subjetividad, ¿no? O sea, si yo sé quién es Martí Batres, el líder del Senado, pues no puedo quedar callado. Si yo sé quién es Manuel Bartlett, pues no puedo quedar callado. Si yo sé quién es Napoleón Gómez Urrutia, pues no puedo quedar callado. Si yo sé quién es Ricardo Monreal, pues no puedo quedar callado. Entonces, pues lo malo es que conozco a demasiada gente. Historias, te puedo hablar de todos y con todos he tenido algo que ver. En algún tipo de historia que me liga. Recuerdo que una vez le publiqué un artículo a Ricardo Monreal y le hablé de 10 propiedades que tenía en Zacatecas, malavidas. Pero tenía una lista de 20 y nada más publiqué 10. Entonces me habló Ricardo Monreal y me dijo, estás extorsionándome, estás intimidándome. Y dije, mira, tú demándame como quieras, pero de entrada te digo que tengo otras 10 propiedades que voy a denunciar en mi siguiente artículo. Se cayó. ¿Por qué? Pues porque lo que haces es pegar en donde duele. En el sexenio anterior te eliminan, te retiran. Sí. En este otro esperemos que no sea el caso. Que no lleguemos a esto. ¿Se han acercado, han tenido alguna fórmula de buscar cómo suavizarte, por decirlo de la menor manera? No, nunca. No. ¿Eso es algo que hay que celebrar tal vez? Mira, yo pienso que hay que tener lo que los gringos llaman seniority. Seniority es cuando tú tienes el peso específico suficiente como para saber que cualquier estrategia del otro lado que trata de intimidarte o de advertirte, sepan de antemano que no vale la pena ni siquiera hacer el esfuerzo. Okay. Es decir, si me van a dar un golpe, que me lo den, pero que no me avisen, porque mi reacción va a ser la misma. Claro. Voy a seguir adelante. Claro. Hoy y siempre, creo que un periodista siempre tiene que blandir su espada y en la circunstancia que sea, levantarse, siempre levantarse de la adversidad. No, pues interesante, y qué bueno que esa es la perspectiva y es interesante. Pues de alguna forma nos enriquece mucho, queríamos tener este nexo contigo, que la gente en Morelos, la jornada en particular, tuviera el gusto de saber de ti, de una perspectiva de tu pensamiento, para también entender el porqué de tu trabajo, de tu andar por allá. Un mensaje a la gente de Morelos, a través de la jornada, claro. Yo conozco Morelos de
toda mi vida, desde que iba yo a Los Canarios con mi papá, claro, con mi madre, con mi padre, de épocas de Danielito Pérez Alcaraz y de el Chivo Borgard y de gente, personajes que hicieron para mí vivencias importantes en Cuernavaca. Me tocó estar como niño en alguna ocasión cuando en la casa de don Manuel Suárez le hacen una comida Manuel Suárez, Agustín Salvat, mi padre, Pepe Pajés Yergo, Jacobo Zabludowski, a un muchacho, a un señor que había salido de la cárcel por sus ideas, y le hacen una comida maravillosa, y mi padre se levanta y le dice a ese hombre: David, estamos aquí tus amigos para regalarte algo que servirá como tu taller para que termines la obra postrevolucionaria del muralismo que tanto te ha caracterizado. Y David Alfaro Siqueiros agradeció el regalo y dijo apasionado: yo soy un hombre apasionado, me enamoro de todo, y este taller que ustedes me regalan no puede ser hombre, tiene que ser mujer. Wow. Y entonces, desde entonces, al taller de David se le llama la tallera, porque David tenía que estar enamorado de una hembra y no de un macho, y ese taller fue tallera, y ese lugar fue en donde terminó la obra que tenemos aquí abajo en el Poliforum. Morelos se ha venido deteriorando, la inseguridad es manifiesta, es un nudo gordiano de cárteles de la ruta del narcotráfico, de la Costa Chica y Costa Grande hacia la capital de la República Mexicana, que es el mayor mercado. Y ahí se ha combinado la adulteración de alcoholes en Temisco, de ahí se ha combinado el trasiego de no solamente marihuana, sino de amapola, de la parte serrana de la Sierra Madre del Sur, y ahí es una especie como de conflicto de intereses en donde ha derivado pues toda una serie de delincuencias, aparte de la propia del narcotráfico. A mí me tocó conocer a un muchacho ahí en Morelos que a los 14 años debía 246 vidas. Entonces, ante eso, yo pienso que lo que tenemos que hacer, me tocó la época de Jorge Carrillo Lea, claro, cuando desde su gobierno se decía que se estaba organizando el secuestro, y ¿sabes qué? Que sí era cierto, con Jesús Millazagua y Peredo Merlo y el comandante Martínez, que acabó metido en un tambo de cemento en la curva de la Pera. En fin, me ha tocado vivir el deterioro. Yo creo que lo último que vivimos con Graco Ramírez fue más que lamentable. Yo pienso que Graco Ramírez es aparte un perfecto ignorante, un ratero, y pienso que ahora Cuauhtémoc Blanco pues es el triunfo del principio de Peter, ¿no? Cuando llegas a tener una habilidad, piensas que tu habilidad te va a llevar a otras, y una cosa es meter goles y otra cosa es gobernar. Y si bien es cierto, no tengo nada en contra de Cuauhtémoc, pienso que Cuauhtémoc como futbolista pues fue bueno, pero como gobernador pues espero que algún día meta un gol en algo, pero no lo veo. Creo que el que maneja el gobierno de Cuauhtémoc, que es su segundo, Sáenz, ¿no? Sáenz. Que es el que maneja todo, y Cuauhtémoc pues se dedica a verlo. Claro, claro. Pues en fin, es un gobierno que empieza, entonces el beneficio de la duda, porque si no, de alguna manera... Acuérdate que el gobernar es como las boleadas. Eso lo aprendí de un bolero que estaba boleándome los zapatos, y le dije, oiga, falta aquí, ¿no? Y me dijo, ¿qué, ya acabé? Y le dije, no, bueno, dice, entonces cuando acabe. Y lo malo de un gobierno es que ya cuando acaba, ya es demasiado tarde. Pues creo que está clara la entrevista. Un gusto que nos haya recibido, por favor. Era importante para nosotros esta conversación. Estaremos en comunicación seguramente frecuentemente. Gracias, y un saludo y un reconocimiento a la jornada por todo su trabajo. Pienso que dentro de condiciones antípodas, hablo de mi pensamiento,
y del pensamiento en un reducto como La Jornada. Qué bueno que haya una jornada en México. Pues lo aprecio. Y qué bueno que siga haciéndola, porque no podemos bajar la guardia ante tanto que está pasando en el país que nos puede confundir. Yo lo aprecio mucho. Nuevamente, gracias, Pedro. Gracias, Mario. Gracias, muchachos. Gracias.